sistema secretor, que son los responsables de la producción de los componentes de la película lagrimal, tenemos la glándula lagrimal principal, que si bien se denomina una glándula que responde ante estímulos reflejos, también se ha descrito que ayuda y aporta en la producción del componente basal. Incluso, si ustedes leyeron bien el DIUS, en el DIUS habla de que incluso la glándula lagrimal principal también produce, está descrito que produce algunos componentes de carácter mucínico, ¿sí? La conocemos y la hemos conocido toda la vida como secretora de componente acuoso, ¿sí? Pero después del DIUS también se empezó a considerar eso, que aporta el componente basal, pero además de eso un componente mucínico. Es decir que pues ahí está un nuevo concepto de la glándula lagrimal principal. La glándula de Meibomian, ¿dónde está ubicada? En el espesor del tarso palpebral, ocupando más o menos un 80%, viene distribuida por todo el tarso y su punto de excreción está en el margen palpebral. Luego venimos con la glándula de Sayce y la glándula de Moll, que las pongo aquí porque mucha literatura las menciona como glándulas accesorias, pero ya les conté las características de cada una de ellas. Las de Sayce son 2 por pestaña y ayudan en la lubricación o aumentación del folículo piloso, y la glándula de Moll es una glándula sudorípara del párpado. Tenemos las glándulas de Mans, que están alrededor del limbo, ¿sí? Son glándulas unicelulares, que producen componente mucínico. Las fitas de Hele no son células, sino que son pliegues del epitelio, que están ubicados en la conjuntiva nasal cercana al fondo de saco, ¿sí? Y también producen componente mucínico. Las de Krauss, que están en el fondo de saco, son glándulas que sí están ocupando el epitelio y el espesor conjuntival, es decir, que también están ocupando el estroma, y son responsables de la producción del componente acuoso basal. Asimismo, la glándula de Wolfram, pero esta está en el tarso palpebral cercano al fondo de saco. Y por último tenemos las células caliciformes, que si leyeron el DIUS también las llaman goblet, y son las células responsables de la producción de mucina y son las más conocidas. Son muy conocidas porque, como sabemos que tanto el epitelio corneal, conjuntival y limbal comparten la misma característica histológica, que son epitelio poliescatificado, escamoso, no queratinizado, ¿sí? Lo que hace diferencia a esos epitelios es que estas células caliciformes estarán mayor presencia en tarso, en fondo de saco, y se disminuye su cantidad en la conjuntiva vulvar, y en córnea ya no van a haber células de goblet, ¿sí? En córnea no hay células caliciformes, mucho cuidado, porque si ustedes hacen una citología de impresión, que es tomar células de la córnea y encuentran células de goblet allí, ¿sí? Encuentran células de goblet, pues lo que va a pasar, muchachos, es que les está diciendo que hay una conjuntivalización corneal, es decir, que el epitelio conjuntival está migrando a la córnea. ¿Qué podría explicar esa migración del epitelio conjuntival al corneal? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podría estar fallando de esas 3 estructuras que hablé, limbo, córnea y conjuntiva, que tienen el mismo epitelio? ¿Qué podría estar pasando en el caso de que el epitelio conjuntival, que tiene células caliciformes, empiece una conjuntivalización corneal? Es decir, que yo en una citología de impresión encuentre células de goblet en córnea, que no deberían estar. No, se supone que las de goblet son productoras de mucina, entonces no habría problema con eso. ¿Quién está fallando? El ojo. Una actividad mitótica normal. ¿Ah? Una actividad mitótica normal, o sea que Seguramente sí hay una actividad mitótica anormal, debido a que no debería haber migración del epitelio conjuntival
al corneal, pero ¿quién es el que me genera esa barrera límite entre la conjuntiva y la cornea? Entonces, no es normal que haya goblet en córnea, no es normal. Si de casualidad un paciente le empieza a reportar visión borrosa, usted en la parandibra no ve nada, usted ve la córnea en teoría transparente, pero se envía una citología de impresión porque no se sabe qué es lo que está pasando. En la citología salen células de goblet en el epitelio corneal. Lo que está pasando es que hay una insuficiencia limbal. ¿Qué significa? Que ya no está funcionando como un límite para diferenciar lo que es epitelio conjuntivo corneal. ¿Eso cómo lo podemos generar, muchachos, con la adaptación de lentes de contacto? Yo, adaptando lente de contacto mal, puedo estar generando un daño limbal sin darme cuenta. ¿Y saben cuál es lo más grave de todo? Que el paciente no se entera y nunca lo reporta porque no hay sintomatología del dolor. El paciente está por su vida feliz, es asintomático hasta que se le empieza a caer la visión. Señor. Cuando haces todos los estudios identificas que no hay nada corneal, que la córnea está en teoría transparente, pero sospechas de un daño limbal, no se ve fácil. Sí, en ese caso es mejor hacer una citología de impresión. Digamos que en caso de que el paciente no esté vibrando, encontramos todos los medios transparentes, ahí le mandamos eso. Se puede indicar en ese momento, sí. Obviamente hay una justificación, ¿no? El paciente refiere que se le disminuye la agudeza visual, ¿sí? Después de usted haber revisado retina, fovea, todo, ¿sí? Es lo último que se consigue. Y eso también lo conocieron ya en el DIUS. Yo sé que todos muy juiciosos se leyeron el documento, ¿sí? Y una de las cosas que habla de la película Lagrimal es que tiene estos tres componentes: componente lipídico, acuoso y mucílico, ¿sí? Que ya ustedes saben de dónde sale, ya conocen las glándulas que la producen. Y yo les decía, a mí me los enseñaron como ensanduchados, ¿sí? Lipídico, acuoso y mucílico, ¿sí? Y me decían, es que el mucílico es el que hace que la superficie se vuelva hidrófila, ¿sí? Se interactúa con el glicocáliz y las microvellosidades y se vuelve hidrófila, ¿sí? El acuoso entonces se encarga de humectar, de ayudar metabólicamente a la estructura corneal, ¿sí? Y el lipídico entonces se encarga de retener esa lágrima y evitar su evaporación. Pero uno se los imaginaba así, por capas. Y para entenderlo incluso a veces se hace más fácil pensarlo de esa manera. Pero realmente la película Lagrimal no es así, sino que es una mezcla de todos esos compuestos que cada uno tendrá la misma función. Esto ya se lo saben las glándulas productoras de los componentes. Yo sé que lo estudiaron muy bien. Y aquí vamos a hablar de algunas particularidades. Primero, de espesores, entendiendo que el componente lipídico será uno de los más delgados, igual que el componente mucílico, y el que ocupa más o menos el 80% del espesor de la película lagrimal será el componente acuoso. Miren ustedes entienden las dimensiones entre micras y milímetros, ¿cierto? Aquí estamos hablando de milímetros, de micras. Es decir, 1 milímetro tiene 1000 micras. Piensen en eso, ¿sí? O sea que la película lagrimal no alcanza a ser ni siquiera de 1 milímetro, jamás, ¿sí? Tiene de 0.1 a 0.5 micras el espesor del lipídico. Esta es la más delgada, de 0.02 a 0.05 micras el componente mucílico. Y por último, hasta 10 micras el componente acuoso. ¿Y el total? Podría llegar a ser más o menos lo máximo posible, lo máximo que yo he visto, 50 micras. La película la que ahorita les muestro una tomografía donde se ve el cortecito bien y se diferencia de ¿listo? La OCT. La OCT puede tomar esas medidas de la película lagrimal corneal. Ok. Componente lipídico tiene ésteres de colesterol, lípidos, grasa, ¿cierto? También hay artículos en donde menciona que tiene componentes como séricos, ¿sí? Y un poquitico de triglicéridos, grasa, ¿listo? Componente lipídico, componente acuoso, ese sí tiene bastante. Tiene agua, sales, enzimas, glucosa, urea, resultante de metabolismo, electrolitos, proteínas, biopolímeros, fosfolipasa, lisozima, peroxidasa, alcoholina y monoglobulinas. Estas son bacteriolíticas o bacteriostáticas, es decir, que mantienen regulada y neutralizada el equilibrio de la flora bacteriana.
y protección. El agua, la glucosa y estos otros compuestos metabolitos son los responsables de que el componente acuoso es el que le provee a la córnea, ¿sí? E incluso hasta la conjuntiva, componentes para su metabolismo, es decir, para conservarse incluso transparente en el caso de la piel. Y esta, que tampoco es un secreto para nosotros, compuesta de glucoproteínas, igual que el glucocáliz, que son las que se interactúan para que las microvellosidades adhieran o recepcionen bien la mucina y se haga la superficie hidrogénica. Entonces, en el DIUS, no sé si ustedes alcanzaron también a leer que se declara ya como la fase lipídica y la fase mucoacuosa. Es decir, que ahí entonces ya les está hablando no por capas, sino por fases. ¿Listo? Y donde agrupan estos dos compuestos, que son componente acuoso y mucínico, en uno solo. ¿Sí? Algunas características de las glándulas, las que más vamos a estudiar nosotros serán la glándula lagrimal principal y las glándulas de Meibomian, porque tienen bastante injerencia en problemas de ojo seco y en la actualidad son muy estudiadas. Y empecemos por las glándulas de Meibomian. Estos serán los tarsos palpebrales superior e inferior. Miren la cantidad. En el párpado superior hasta 31 glándulas de Meibomian. Miren cómo vienen distribuidas. De manera vertical hasta sus puntos de excreción, que es en el margen del párpado. ¿Sí? En el párpado inferior, que por supuesto es más pequeño, hasta 26 glándulas, todas distribuidas de manera lineal hasta el margen palpebral. Esa estructura es la normal. Ahorita les voy a mostrar un estudio que se hace, que incluso se hace aquí en la Universidad con el IDRA, que es conocer la meibografía, es decir, conocer la estructura de las glándulas de Meibomian en cada paciente. Y una de las cosas que usted va a revisar es que esta continuidad de esas glándulas de Meibomian permanezca estable, ¿sí? Ideal. Si ven que está irregular o que se interrumpen y quedan a mitad del camino, ya empezamos a hablar de disfunción de glándulas de Meibomian. ¿Qué producen entonces las glándulas de Meibomian? Meibum, así se llama la secreción de las glándulas de Meibomian, muy fácil. Y entonces, ¿qué tiene el Meibum? Ésteres de colesterol, triglicéridos y algo de sebo, ¿sí? Ojitos. Múltiples acinos, entonces miren que parece una cantidad como de gusanitos. Cada una de estas irregularidades que ustedes ven acá son los acinos de la glándula de Meibomian. Entonces cada acino, imagínense como si fuera un racimito de uvas, cada acino tiene entonces sus meibocitos en las paredes, sus dúctulos laterales, ¿sí? Que son los que van a llevar al conducto central y conducto excretor final o terminal, hasta finalmente el punto de drenaje, ¿sí? Listo. Se considera que la glándula de Meibomian es una glándula holocrina. ¿Conocen el término holocrina? Sus mismos, o sea, cuando ella produce ese Meibomian, parte de su estructura, parte de la estructura de esta meibocito se drena por el punto de excreción. Es decir, que el Meibomian que ustedes producen lleva consigo parte de la estructura del meibocito, ¿sí? Entonces la glándula holocrina es eso, que ella misma, parte de sus compuestos y de su estructura en general, los excreta por allí. Y esto es otra cosa importante, su función está regulada por andrógenos, estrógenos, progestágenos, miren todas las hormonas, ácido retinoico, factores de crecimiento y neurotransmisores. ¿Qué significa eso? Que es muy dependiente de las hormonas. Por eso es que la gran mayoría de las veces las personas que más sufren de ojos secos son las mujeres. Porque son mujeres. Porque las mujeres somos muy dependientes de las hormonas, ¿sí? Y cuando llegamos a ese nivel, a esa edad en la que ya no estamos menstruando, que es lo que llaman llegar a la menopausia, hay cambios hormonales y dentro de ellos está baja en la producción del componente hidrogénico. ¿Quién más puede sufrir de esto? Los muchachos que están usando tratamiento para el acné, la isotretinoína es que se llama. Ese medicamento lo que hace es bajar la producción de la grasa de todas las glándulas sebáceas, ¿sí?
dentro de ellas las glándulas de meibomium, por eso empiezan a sufrir de ojo seco. Claro, porque están ahí trabajando directamente sobre las glándulas. Todo lo que sea hormonal va a afectar la producción de las glándulas de meibomium. Por tanto, dentro de su anamnesis usted va a preguntar con qué planifica o si usa algún tipo de medicamento, porque hay personas que creen que, por ejemplo, el tratamiento para el acné a mí no me interesa. Si no, pues que yo estoy con un tratamiento dermatológico, ¿a usted para qué le interesa? Si yo digo para que usted me ponga las gafas, y resulta que a mí sí me interesa, porque sé que esto afecta a la producción de la glándula. Profe, Señor. los meibocitos, entonces, las glándulas estas mantienen en, bueno, estas partes mantienen en regeneración o cómo sería? Sí, como parte de su estructura se va o se drena en el punto de excreción con su contenido del meibum, ellas tienen que estar en fase de regeneración constante. Estos son los puntos de lástima que se ve tan fea esa foto aquí, no se ve. Ah, sí se ve. Los puntos de excreción de las glándulas de muestra se ven mejor desde lejos. ¿Sí los alcanzan a reconocer? Sí. ¿Qué tengo que revisar yo? Primero, que esté cercano a la línea de Marx. Es decir, que se reconozca la diferencia entre la zona donde termina la conjuntiva marginal e inicia el epitelio o la piel del párpado. ¿Sí? ¿Qué más tengo que ver? Que sobre el margen del párpado esté plano su punto de excreción. ¿Sí? Como está ahí, planito. Porque en algunos casos, una de las cosas que me hace a mí pensar que el paciente podría tener una alteración de las glándulas de meibomio es el ponting y el capping. ¿Qué es el ponting? Este es el margen palpebral y aquí están los puntos de excreción planos, ¿sí? Pero cuando un paciente tiene una disfunción de glándulas de meibomio, partan de esta base. Al yo apretar la glándula de meibomio, mi contenido, mi meibum, sale como si fuera aceite Johnson. Yo no lo sabía cuando se había hecho la relación. Pero si el paciente tiene disfunción de glándulas de meibomio, es posible que ese ya no salga como aceite, sino como aceite de cocina más amarillo. Y así mismo se va a generar una densificación de la grasa hasta que puede salir como mantequilla, ¿sí? O, buenos días, o como crema de tal, ¿cierto? Entonces imagínense que esa glándula de meibomio, tratando de excretar y de eliminar ese compuesto, lo que hace es protuir o empujar los puntos de excreción, entonces ya queda como un volcancito, como levantadito. Entonces usted ya no los va a ver planos sobre el margen palpebral, sino levantadito. Ese, ¿cómo fueron los términos que yo llegué a llamar? Capping y ponting. Ese es el ponting, es decir, el punto de excreción se sobreeleva. Ahí les está diciendo que ese es un signo para yo empezar a sospechar de una disfunción de glándulas de meibomio. Lo otro es el capping. El capping es como una capita de grasa que se forma encima. El punto de excreción de la glándula de meibomio. Capping. Ah, pointing. Sí, como se Como punto en inglés. Sí. Y el capping es que se forma una coracita de grasa, como un casquito, en el punto de excreción. Entonces esos dos signos no son para yo diagnosticar la disfunción de glándulas de meibomio, pero sí para empezar a sospechar. Además de eso, miren el margen palpebral. Este es el margen palpebral, este es el grueso del margen palpebral, ¿cierto? Este sería el punto de excreción que debería ser plano y este es como una capita encima, como una gotica de aceite ahí encima. ¿No? Sí, más o menos. ¿Listo? Miren que es plano y es libre de vasos. ¿Sí? Ahí no, pues seguramente habrá irrigación, pero más profunda, no se ve allí. Otros signos serían entonces las telangiectasias, y es que empiezan a haber vasos y un enrojecimiento en el margen palpebral. Entonces, miren, uno creyera que uno no debe prestar atención a eso, pero hasta en eso me debo fijar. Yo debo con mi lámpara de Endura mirar el margen palpebral que sea plano, los puntos de excreción que sean permeables, o sea que voy a hacer
una expresión de las glándulas como si fuera músculo de Riolan, apretar para que salga ese líquido. Voy a evaluar la característica del líquido, pero además de eso voy a revisar que en esas zonas no hayan vasitos, ¿sí? Si todo eso está perfecto, pues contamos con que el paciente tiene una glándula de meibomiano funcional y un punto de excreción funcional. Si no, empiezo a sospechar de alteraciones en mano. Este, por ejemplo, miren la diferencia. Miren acá es planito y puntos de excreción planos, sin vasos. Y miren acá. ¿Qué está pasando acá? Los puntos de excreción ya no están planos, ya se están sobrelevando, es decir, que probablemente hay conti. Y en algunas partes se ve ya como si fuera grasa ahí como densa. Además de eso, miren que el margen palpebral ya está acompañado de vasos, ¿cierto? Entonces este es un paciente, es más, si ustedes revisan con más profundidad en las pestañas tiene caspa, ¿sí? Entonces este es un paciente que ya les está diciendo que tiene una enfermedad en esa zona. ¿Qué esperaría yo encontrar si estudio la película Lagrimal? Ustedes leyeron el libro. Ojo seco de qué tipo. Muy bien. Ojo seco de tipo evaporativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando está fallando la producción del componente lipídico, se empieza a evaporar más la grasa. Puede tener buena cantidad lagrimal, pero no tiene buena calidad lagrimal. ¿Sí me estoy haciendo entender con lo que les estoy contando? Miren acá, recuerdan esta imagen entonces. Todos lineales, perfectamente continuos hasta el punto de excreción. Y aquí tenemos unas glándulas de meibomio íntegras y normales, pero miren acá. Se interrumpen en algunos puntos, vienen en forma irregular y algunos incluso son muy dilatadas, ¿sí? Esto yo no lo hago en la lámpara, eso se hace con un examen que se llama meibomografía, señor. Estos son ojos reales. ¿Sí? Porque esa es la foto sin color, porque precisamente eso, el libre de rojo lo que hace es mejorar el contraste para poder identificar las estructuras de la glándula. Eso se hace aquí en la clínica. Si ustedes tienen alguna sospecha, manden al paciente para que le hagan eso. Lo podemos hacer aquí en la universidad, el estudio de las glándulas de meibomio. Profe, una pregunta. Usted decía que debido a la evaporación hay una caspita, pero en las pestañas. No, pero no debido o en el párpado. En las pestañas y en el párpado, pero siempre como en la base de la pestaña. Pero no es por la evaporación, es porque hay una. La calidad y la apariencia, como la densidad de la secreción, que pasa de ser aceitico Johnson a mantequilla, ¿sí? Se acumula más en la base de las pestañas y por eso se ve de esa manera. Y los puntitos que a veces salen sobre el párpado, o sea, sobre la línea del párpado. A veces hay unos puntitos que salen. Pues a veces algunos puntitos son pieles, ¿sí? Tienes que revisar si son piel o si son secreción de tipo leos. Profe, ¿cuándo sabemos de que podemos ir manejando el caso con las glándulas o ya debemos mandarlo a intervención quirúrgica? No, esto no se maneja quirúrgicamente, esto lo podemos manejar nosotros. Si usted tiene habilidad de negocio, usted podría generar un spa para manejo de la disfunción de glándulas de meibomio. Sí. Eso está de moda. ¿Qué es? Usted llega al paciente allá, usted lo acuesta, le pone, se compra unas gafas de esas que generan calor, sí, calor, ayuda a drenar. No tan nuevo, tiene bastante tiempo. Miren, los reviews del 2007 venían hablando de eso ya. Allá han pasado bastantes años. Entonces acuestan al paciente, les ponen las gafas, calorcito, después de eso hay unos aparatos que hacen pulsaciones así térmicas, entonces son movimientos. ¿Qué están haciendo? Primero cambia la constitución de la grasa, ¿cierto? Que no sea mantequilla, sino aceitico. Y luego con el masaje que estamos haciendo, facilitando el drenaje y el bombeo del componente de la película. Entonces yo le digo, vamos a hacer 10 sesiones. A 500.000 cada uno. Bueno, eso algunos usureros le hacen así. Okay. Pero usted puede vender dentro de ese plan de tratamiento, entonces usted le da las gotas, usted le da la indicación para casa, lo somete a spa, luego le hace la meibomografía al inicio y le hace la meibomografía al final para ver la evolución. Si todavía no hay evolución, vamos a hacer otras 5 o 10 terapias más
y así, y eso es una unidad de negocio muy buena, pero no es negocio solamente, es decir, estoy generando un beneficio porque ese paciente tiene problemas de lágrima. ¿Cómo se cuida por aquí? ¿Para qué? Listo. Esta es la glándula lagrimal principal. Algunos, no sé si de este salón me han dicho, ¿qué es esto? Hacen así, la glándula lagrimal. A algunos se les nota un poquito más que a otros, ¿sí? Porque la glándula lagrimal principal, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo se llama? Fosa lagrimal. ¿Listo? Siempre está acá, en esta zona cercana a la colita de las cejas, ¿sí? Aunque eso no va en el parcial. Siempre se dice fosa lagrimal. ¿Listo? Y ella aparece, es del tamaño más o menos de una almendra y tiene dos porciones, una porción que está orbitaria y una porción ocular. Es de esta manera, mire que está entre el recto lateral y el recto superior por debajo del músculo elevador del párpado. ¿Listo? Tiene más o menos 20 milímetros que parece una almendra y su irrigación, también lo saben ustedes, está dada por la arteria lagrimal. Así es la configuración de la glándula lagrimal principal y miren que es muy similar a la configuración de las glándulas de Meibomian. Parece un racimito de uvas con múltiples acinos, igual, múltiples acinos. Su inervación es parasimpática por la vía del séptimo par craneal. ¿Leyeron sobre la unidad lagrimal funcional? Estoy hablando del virus. ¿Qué componentes tiene la unidad lagrimal funcional? Sistema nervioso y reflejo. ¿Ah? Sistema nervioso. Ok. ¿Y cuáles están involucrados ahí? La respuesta sensitiva de Sí. Sí. y una respuesta motora del séptimo par para la Esa es la unidad lagrimal funcional. Esa es la unidad lagrimal funcional. Entonces, no, ya usted está exonerado. Ok, ¿cuál es el propósito aquí? Cada signo que les mostré en este corte histológico, ¿sí?, está distribuido de esta manera. Tiene en sus paredes las células que se llaman lacrimocito, ¿sí?, que son las que sintetizan todo el componente de la glándula lagrimal, ¿sí?, y tiene en estos extremos, en cada sino, una célula mioepitelial que ¿cuál es su propósito? El acino está lleno de secreción gracias a estos lacrimocitos y luego viene esta célula muscular que hace ¡pop! ¿Sí? Aprieta y lo que genera es el bombeo para que salga el componente. Es decir que estas son las que van a estar inervadas por ese séptimo par craneal para responder ante un estímulo sensitivo de la conjuntiva y de la córnea. ¿Sí? Por eso es que la unidad lagrimal funcional tiene estos dos pares craneales involucrados. Quinto par sensitivo, ¿sí? Ramas cuáles, oftálmica y maxilar, ¿sí? De la mitad hacia arriba, córnea y conjuntiva, la rama oftálmica del quinto par craneal, de la córnea y conjuntiva hacia abajo, entonces será rama maxilar del quinto par. Cae un mugre, un cuerpo extraño, me pasa algo en el ojo, ¿sí? Genera un estímulo sensitivo que viaja hasta los puntos. ¿Dónde están esos puntos? ¿En qué zona? ¿Qué zona del cerebro? ¿Están los núcleos? ¿No? Área preceptal. ¿En qué? Área preceptal. No. en el bulbo. Mesencéfalo. Pero mesencéfalo es 3. Ahí están los núcleos. Viaja tercer par craneal sensitivo y se devuelve una respuesta motora, séptimo par craneal. Perdón, quinto, gracias. Otra vez. Viaja quinto par craneal, fibras del maxilar y del oftálmico y se devuelve séptimo par craneal, respuesta motora parasimpática. ¿Sí? Vía parasimpática. ¿Listo? ¿Qué hace la glándula lagrimal con sus miocitos? Aprietan esos acinos y sale el chorro de lágrima por la porción
palpebral, miren la que está. Porque cuando aprieta tiene que ver el músculo de Müller. No, el Müller no. No, el de Müller es elevador del párpado, eso no tiene nada que ver. Y el de Riemann tampoco, porque ese es para la expresión de las glándulas de Riemann. ¿Listo? Ojo. La glándula lagrimal tiene dos porciones. Porción orbitaria. ¿Qué es esto? La orbitaria. Ese es el tarso palpebral. Sí, muy bien. Entonces, después del tarso palpebral hacia la órbita tendrá la porción orbitaria. Y del tarso palpebral hacia el interior, o sea, más o menos el fondo de saco, ¿sí? Ustedes saben que hacia arriba, estos párpados, si yo levanto, tengo conjuntiva, fondo de saco y conjuntiva vulvar, ¿cierto? Entonces, más o menos en el punto del fondo de saco, de esa conjuntiva, estos conductos van a drenar el componente acuoso hasta esta superficie, ¿sí? La estructura está perfectamente posicionada temporal para que cuando salga la lágrima ocupe toda esta superficie y finalmente con el parpadeo, que es en forma de cremallera, se cierre hasta los puntos de drenaje, que serán los puntos lagrimales. Ahí es donde ya vamos a empezar a hablar de los puntos de secreción. Ok, hasta 50 micras puede medir la película lagrimal precorneal. Sí, el espesor depende de muchos factores, dentro de esos incluso las irregularidades de la superficie. Por ejemplo, en conjuntiva aquí hay pliegues, ¿sí? Hay posibilidad de que exista una película lagrimal más gruesa. Es isotónica. ¿Qué significa eso? ¿Equilibrio en qué? De las superficies. ¿Cuáles habrían en lágrima? Sodio y potasio. Entonces, bueno, miren acá. Esa es una tomografía. ¿Alcanzan a reconocer la película lagrimal precorneal? Esto es el iris, ángulo camerular, cámara anterior, córnea, y de aquí hasta aquí está la película lagrimal precorneal. ¿Alcanzan a reconocer? De aquí esta línea oscura, muy más reflejante, es el epitelio, hasta esta otra línea, este es el espesor de la película lagrimal precorneal. Esto mide 500 micras, ¿sí? Esto mide hasta 50 micras, ¿sí? Entonces, decimos que la película lagrimal es isotónica. ¿Y qué implica eso? Que la cantidad y la concentración de sodio es igual o está equilibrada para que mantenga el equilibrio del componente acuoso en las estructuras vecinas, ¿sí? ¿Qué hace el sodio? ¿Ah? Sí, sí. Lleva consigo agua. Exacto. El sodio arrastra agua, ¿cierto? Entonces, donde hay sodio, habrá agua. Es como cuando usted coge el aguacate y le echa salecita, eso se vuelve ratico como una gotica de agua, ¿cierto? Esa es la función del sodio. ¿Por qué debe ser una película lagrimal isotónica? Es decir, las concentraciones de sodio deben ser iguales, porque si hubiese más sodio en la película lagrimal y menor concentración de sodio en córnea, ¿qué pasa con la córnea? Se deshidrata. ¿Por qué? Porque va a arrastrar todo el agua de la córnea, la va a deshidratar. ¿Qué pasa entonces si tengo una córnea con mayor carga de sodio con respecto a la película lagrimal? Va a llenarse la córnea de agua, por eso se va a edematizar. Unos estudiantes hicieron un ejercicio similar con una córnea de una vaca. ¿Qué hicieron? Diseccionaron la córnea, la partieron a la mitad y una la echaron en agua sola y otra la echaron en agua con sal. ¿Sí? ¿Cuál es la que estaba en agua con sal? La transparente. ¿Esta o esta? Esta. ¿Esta? La otra. ¿Esa estaba con agua con sal? No. Agua con sal quiere decir que se deshidrata. Se deshidrata. Esta es la córnea edematosa, una córnea hidratada. Esta es la que solo estuvo en el vasito con agua. Y esta es una córnea deshidratada, porque lo que había era agua con sal, sacaron toda el agua de la córnea.
y eso mismo hace que cambie su espesor. Ellos pusieron el metro al revés, pero miren la córnea dilatada como aumenta. Esto es de una vaca, no es normal. ¿Sí? Son más o menos más de 2 milímetros, un poquitico más de 2 milímetros. Yo creo que ¿dónde consigue la córnea de vaca así fácil? Vas a la carnicería de la compras. Ya la carnicería y pides un ojo. Un ojo de vaca. Sí, El ojo. Como que le hagan chocolate. sí, y miren lo que se disminuyó el espesor incluso más de la mitad. ¿Listo? Ok. Esto explica entonces por qué necesitamos una película lagrimal isotónica. Porque miren la influencia y su impacto en la estructura corneal. O sea que la lágrima tiene mucho que ver con el metabolismo corneal, ¿sí? Por eso tenemos que garantizar que sea isotónica. Listo. Se produce más o menos hasta 2 microlitros por minuto, pero en toda la superficie ocular el volumen que tendremos naturalmente es hasta 10 microlitros. Y ojo, gran porcentaje es componente acuoso, ¿sí? Lo otro es muy pequeñito, que es componente lipídico y mucoso. ¿Leyeron la definición del DIUS? La del ojo seco. Definición del ojo seco del DIUS. ¿Había muchas definiciones? Había 3 principalmente. Enfermedad multifactorial, es decir, cualquier cosa puede causar un ojo seco que generaba daño tisular, ¿sí? Donde se incrementaba la osmolaridad, o sea que había hiperosmolaridad, y habían factores neurosensoriales asociados como causas etiológicas, ¿cierto? Dentro de esos daños del tejido también había síntomas y disminución de la agudeza visual. Más o menos esos elementos contenía la definición. Ahorita la leemos nuevamente. ¿Listo? Y cuando hablaban de osmolaridad y decían, en el ojo seco la lágrima es hiperosmolar. El término osmolar, ¿a qué hace referencia? ¿Mucha agua? En los componentes densos de la lágrima, piensen ustedes que deberían un equilibrio, un poquito más de cantidad de agua versus los componentes densos de la lágrima. Todos estos, sodio, cloro, bicarbonato, calcio, magnesio, zinc, glucosa, aminoácidos, todos estos sí deberían estar con una concentración natural y en equilibrio con el contenido de agua. Cuando hay un ojo seco se disminuye el contenido de agua, pero siguen estando todos los componentes densos, por eso la lágrima se vuelve hiperosmolar. Y la hiperosmolaridad de la lágrima lo que va a generar es un problema inflamatorio, ¿sí? El problema inflamatorio es el que va a generar cambio tisular. Entonces, pensemos otra vez en la definición porque esto no lo tenemos que saber muy bien, ¿sí? Si tengo una lágrima que debería tener un equilibrio osmótico, ¿sí? Un equilibrio osmótico, cuando se baja la cantidad de agua porque hay un ojo seco, se incrementa o se ve mucho mayor la presencia de estos osmoles, ¿sí? Y lo que ocurre es una película hiperosmolaridad. La película hiperosmolar lo que genera es un aumento de la inflamación de la superficie. ¿Quién se va a inflamar? Conjuntiva, párpados, córneas, ¿sí? Se van a inflamar. Y si se inflaman, empieza a fallar la producción de la película lagrimal o no, ahí están todas las glándulas. Entonces empieza a fallar la producción de la lágrima y va a empeorar el ojo seco por el proceso inflamatorio. Por eso es que el ojo seco se declara como una enfermedad cíclica. Es decir, la baja de la producción de componente acuoso genera una hiperosmolaridad, la hiperosmolaridad genera una inflamación, la inflamación genera alteración en la producción de la lágrima y esto genera una disminución de lágrima y así sucesivamente. Por eso es que hay que manejar el ojo seco, porque si dejamos que ese ciclo continúe, cada vez van a haber más procesos inflamatorios y la inflamación va a dañar el tejido. Listo.
Estas son las enzimas que existen en la película lagrimal. Estas ustedes ya las conocían, lisosima, betalicina y lactoferrina, que son bacteriolíticas o estáticas, bacteriostáticas, es decir, que detienen o mantienen controlado el equilibrio de la flora bacteriana. Y habrán otras, ¿sí? Transferrina, transportadora de hierro, inmunoglobulinas, que son para todo el sistema inmunológico de este sistema de defensa, celuloplasmina, para formación para sacar oxígeno de esa agua que hay en la lágrima, deshidrogenasa láctica para transformación de la glucosa, eso tiene que ver con el aporte metabólico para la córnea, necesita glucosa para paso de sodio y potasio y que haya una transparencia, eso lo hablaremos en un córnea. Enzimas lisosómicas, es decir, para que haya fagocitosis, amilasa para formar azúcares con el mismo propósito arriba, peroxidasa para detener la oxidación, activador plasminogénico, porque cuando hay lesiones en superficie, por ejemplo, una herida corneal, lo siguiente que ocurre es que todos los fibroblastos, que son fibroblastos, producen colágeno, fibras de colágeno. Entonces, cuando hay una lesión, vienen los fibroblastos y forman una carachita, ¿sí? Hagan de cuenta una herida, ¿sí? Forman una carachita y por debajo de esa carachita estarán formando el tejido nuevo. Después te tiene que salir esa carachita para que quede el tejido bien, ¿sí? Estos entonces son los que se encargan de disolver o de diluir esa carachita, esa coagulito que se forma aquí. Colagenasa para también descomponer el colágeno dañado, es decir que estos dos funcionan muy bien ante la sanación de una herida, ante la reparación del tejido, ¿sí? ¿Cuál? Estas dos, activador plasminogénico y colagenasa, ¿sí? Uno para diluir el coágulo y otro para retirar el colágeno dañado, ¿sí? Y los fibroblastos serán entonces para sintetizar parte de las fibras. Bueno, ¿cuántos de ustedes hoy que llegaron tarde a levantarse no les dolieron y no les ardieron los ojos al levantarse? Una vez es como que se levanta y arde el ojo, ¿sí? Como que fastidia el ojo un poquito. Una sensación de que la película es como más ácida, como que, ¿sí? Eso se debe a que el pH incrementa, se vuelve más ácido en la mañana por el dióxido de carbono de la córnea. Cuando veamos metabolismo corneal nos vamos a dar cuenta que es altamente dependiente del oxígeno y de la glucosa. Y cuando hay un metabolismo gracias al oxígeno, ¿sí? Ese oxígeno termina como resultante el dióxido de carbono de ese metabolismo. Y el dióxido de carbono lo que hace es acidificar la lágrima en la mañana, ¿sí? Y por eso es que el pH en la mañana es un poquitico más fuerte, por tanto se siente que arde un poquito y que duele. La película lagrimal también tiene una función importante que es óptica. Tiene un índice de refracción muy similar al de la córnea, ¿sí? Ese pH es el normal, el que debe ser 7.7 más o menos. Sí. Listo. La función de la película lagrimal entonces es óptica, ¿sí? Tiene un índice de refracción, debe ser transparente. Mecánica, ¿por qué? Porque favorece esa relación entre párpado y superficie. Nutrición corneal, porque miren todos los compuestos que tiene, glucosa, urea, metabolitos, sodio, potasio, una cantidad de cosas que favorecen al metabolismo corneal. Antibacteriana, porque tiene enzimas, sí, lisosima, betalicina, lactoferrina. Y humectación del conducto nasal. Todo el moco que usted tiene es lágrima, ¿sí? Esa lágrima lo que hizo fue proteger esas paredes cubriendo la mucosa, entonces su película lagrimal finalmente también está hidratando su mucosa nasal, ¿sí? Se produce por milímetro, eso ya lo vimos ahorita, la cantidad que se produce hasta 2 microlitros por minuto, 15% de esa lágrima se evapora, 5% la absorben los epitelios de conjuntiva córnea y limbo y el 80% se drena por la vía lagrimal. ¿Qué? Entonces la lágrima, como les estaba comentando ahorita, se encarga de hidratar las paredes de la nariz. Esto es lo que usted está hablando ahorita, la unidad lagrimal funcional y la relación entre el par craneal, el quinto y el séptimo par craneal. Puntos de excreción
de eliminación y de drenaje de la película lagrimal. Ya conocen la producción de la película lagrimal. Ahora vamos a reconocer los puntos por donde se elimina la película lagrimal. Entonces, ella va a estar componente basal y componente reflejo en toda la superficie ocular, y el párpado se va a cerrar en forma de cremallera dirigiendo la película lagrimal hacia la nariz, ¿sí? Nosotros tenemos puntos de excreción de las lágrimas solamente en la zona nasal. ¿Hace cuándo fue que vimos párpados y les mostré entropión y ectropión? Hace 8 días. ¿Se acuerdan que les decía una forma de corregir el ectropión es hacer la cantorrafia? La cantorrafia se hace en esta zona, es decir, se unen los párpados en la zona externa. ¿Cuál es el propósito? Pues primero, subir el párpado para que siempre esté en contacto con la superficie, y nunca se hace nasal, precisamente porque ahí tengo los puntos lagrimales. Entonces el párpado se cierra de esta manera, bombea la película lagrimal y la lleva hacia acá. Tenemos entonces los puntos lagrimales que tienen un ancho de más o menos 2 milímetros. Usted, cuando esté haciendo consulta, váyase con la lámpara de medida hasta allá, ¿sí? Mida que el ancho de esos puntos sea de 2 milímetros y evalúe si son permeables, porque a veces uno ve como corazas o como coágulos o como algo fibroso allí, taponados, y son esos pacientes que siempre tienen como un charco de lágrima en el ojo, ¿sí? Que les moleste, que todo el tiempo se están humectando, y es porque no tienen un punto de drenaje de oído. Los canalículos, que tendrán la comunicación entre los puntos lagrimales y el saco lagrimal, mire que tiene más o menos 8 milímetros, casi 1 centímetro de largo. Tiene saco lagrimal que son de 10 milímetros. ¿Dónde está el saco lagrimal? Entre el maxilar y la fosa lagrimal, en ese orificio está el saco lagrimal, ¿sí? Y luego viene el conducto nasolagrimal. Se llama nasolagrimal porque viene bajando por la nariz hasta que al final tenemos la válvula de Hasner, que estará en la zona final. Y la válvula lo que hace es que la lágrima que sale por allí no se devuelva, ¿sí? Sino que sale y ya, no se devuelve. Asimismo tenemos varias válvulas en todas estas zonas. ¿Ah? Por la nasofaringe. O sea que usted finalmente come sus mocos y usted dice que no se los come y usted se los está comiendo. No, la carúncula, que es esa rosadita que tenemos allí, es un repliegue de conjuntiva, y lo que hay ahí es como el centro de protección inmunológica, ¿sí? Pero no favorece el drenaje. Listo. Cuando estamos, por ejemplo, en un avión y se nos tapan los oídos, ¿qué hacen algunos? Bueno, no. ¿Lo hace así? O bostezar también, y uno a veces lo hace así, y cuando uno hace así, lo primero que sale es que se destapan los oídos y sale como una lagañita, o como incluso aire. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Al empujar así está cambiando la dirección de la válvula de Hasner. Y si lo hace con mucha frecuencia, por ejemplo los pacientes alérgicos, que lo hacen a veces con bastante frecuencia, porque les empiezan a picar los oídos y los ojos y hacen así, ¿sí? Al cambiar la orientación de la válvula de Hasner, son personas que quedan con posibilidad de que se devuelva la lágrima por los puntos de excreción. Entonces ustedes siempre los van a ver como con una lagañita, con secreción allí, con lágrimas. ¿Listo? Entonces por eso eviten hacer eso. Esto ya lo vimos. Miren todas las válvulas que tiene nuestro sistema de drenaje. No solo la válvula de Hasner, que es la del final. Ya saben que las válvulas son para que no haya retorno, ¿sí? Para que lo que baja no se retorne. Pero miren que cada punto hay válvula, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el canalículo, antes del saco hay 2 válvulas, una de Haschke y el ligamento palpebral. Entre el saco lagrimal y el saco nasolagrimal, ¿sí? O el conducto nasolagrimal, hay otra válvula. Hay 2 en el conducto nasolagrimal, que son válvula de Tyler-Feller, y la final es la de Hasner. La que ustedes más ven en los libros es esta, la de Hasner, ¿sí? Que es la última y la que genera
una función muy específica de evitar el problema. Por último, entonces tenemos otra vez cualquier condición que me afecte estos tres elementos de los que hemos hablado: conjuntiva, párpados y lágrima, bueno, y cono también, pero todavía no hablar con ¿sí? Me van a generar posibilidad de una sequedad ocular. En este caso, la sequedad ocular, ¿por qué puede ser? Por la mala posición del párpado, porque ustedes ya saben que el párpado no solo produce componente lipídico, sino que además se encarga de distribuir y de bombear la lágrima. Aquí no está pasando. Además, la cara interna del párpado está cubierta por conjuntiva, y esa conjuntiva tiene glándulas lagrimales, ¿sí? Que se van a deteriorar, y eso genera posibilidad de obstrucción. Esa de allá es una queratinización conjuntival, duele mucho. ¿Por qué? Porque cambia, esto es el típico caso de una metaplasia. Cambia el epitelio poliestratificado escamoso no queratinizado y se queratiniza. Hay cambios metaplásicos. El problema es que esto no tiene vuelta atrás. Es decir, yo le puedo mandar la gota de 200.000 pesos y no le va a funcionar. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Un recubrimiento conjuntival. Ejemplo, si tiene una zona muy localizada de queratinización, lo que hacen es del mismo ojo, sacan un colgajo y lo arrastran y lo ponen sobre esa zona para cubrir la zona que está queratinizada. Pero si la zona es muy extensa y no da para sacar el colgajo de la misma conjuntiva del paciente, pueden hacer y sacar y madurar un colgajo del ojo contralateral o usar membrana amniótica, ¿sí? En un banco de ojos mandan el tejido y ponen la membrana amniótica y la ponen allí. ¿Cuál es la ventaja de la membrana amniótica? Que tiene factores de crecimiento endotelial y tisular, es decir, que ayuda mucho a la regeneración del tejido y favorece mucho al paciente. ¿Cuál es la desventaja? Que si hay queratinización acá, imagínense la córnea cómo está. Pero además de eso, al poner ese recubrimiento de membrana, como es vascularizado, pues va a quitar visión. No dejen que un paciente llegue a esto. Por favor, no dejen que un paciente llegue a esto, porque si llega a eso, pues va a tener mucho dolor, posibilidades muy escasas de recuperar el paciente y terminan con baja visión. ¿Sí? Esta es la definición. Vamos a ver solo la nueva, la actualizada. El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular. Entonces, muchas causas de la superficie ocular, estoy hablando epitelios, córnea conjuntiva y limbo, que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis, es decir, que se pierde el equilibrio de la película lagrimal y va acompañada de síntomas oculares. ¿Cuáles? Sensación de arena, disminución de la corteza visual, sensación de dolor, ojos pesados, en la que la inestabilidad e hiperosmolaridad, de aquí se trata la hiperosmolaridad, bajo contenido acuoso, mayor contenido del resto de los materiales densos de la superficie ocular, la inflamación y daño de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Aquí está diciéndoles a ustedes el ciclo vicioso. Si se afecta la homeostasis y hay hiperosmolaridad, va a haber inflamación. Y la inflamación va a dañar la superficie ocular y va a generar anomalías neurosensoriales. Por tanto, ese daño a la superficie ocular va a generar más ojos secos. ¿Queda claro? Esta definición, puede ser que uno no se la sepa, yo no me la sé, pero sé cuáles son los elementos que tiene. El hecho de que hable de la multifactorialidad, ¿sí? Que hable de la hiperosmolaridad, que hable de la superficie ocular, de la inflamación, daño neurosensorial, ya entiendo bien la definición de lo mismo, ¿sí? Es un ciclo vicioso. Factores de riesgo del ojo seco, muchísimos. Muchísimos. Estos son apenas unos cuantos. Edad avanzada tiene que ver con las hormonas. Vieron que la producción del componente de las glándulas de mecomio es dependiente de las hormonas. En las mujeres más que todo, por eso también. Artritis y todas las enfermedades reumatológicas. Cirugía refractiva. Yo les expliqué la vez pasada por qué era. Sí. Por los cortes, donde se cortan las fibras nerviosas, baja la sensibilidad y se afecta,
la unidad lagrimal funciona, porque habrá poca sensibilidad, poco estímulo sensitivo. Cirugía de catarata por la misma situación. Lentes de contacto también genera hipoestesia corneal, pero además el lente de contacto también puede afectar la cantidad de las lágrimas. Incluso la fricción mecánica en el parpadeo puede generar daño en la conjuntiva, en la superficie. Estesia es de sensación. Hipoestesia es baja sensación, baja sensibilidad. Anestesia es que no hay sensación. Estesia. Estesia es de dolor, de sensación. Entonces, anestesia es que no hay sensación. Hipoestesia es que hay, pero muy baja. ¿Cierto? Listo. Uso crónico de colirios. Pasa mucho. Llega a su consultorio un paciente que le dice, no, es que yo pues mantengo con un ojo rojo porque tengo alergia y siempre me aplico unas gotas que el farmacéutico me da, que son muy buenas, me dejan el ojo blanquito, limpio. Y resulta que esas gotas primero tienen componentes vasoconstrictores que pueden generar aumento de la presión intraocular, pero además de eso tienen preservantes. Y los preservantes son citotóxicos. Chicas. Gracias. Y los preservantes son citotóxicos. Y la toxicidad en la superficie ocular genera daño tisular. O sea que un uso exagerado de colirios va a generar, por ejemplo, un paciente con glaucoma. Tienen que usar antiglaucomatosos permanentes. Una de las cosas a las que ellos se quejan es que arde mucho. Tiene preservantes, ¿sí? Eso hace que los preservantes constantemente generan citotoxicidad y esa citotoxicidad, daño tisular y ojo seco. Profe, Un paciente, por ejemplo, con una conjuntivitis alérgica, tiene alergia constantemente, inflamación constante. ¿Qué viene acompañado de la conjuntivitis alérgica? Ojo seco. ¿Sí? Por eso no la maneja el antihistamínico y lubricante ocular. ¿Sí? Y por eso es que los lubricantes oculares ya los están sacando libres de preservantes. Por esa misma razón, señora. colirios en palabras coloquiales. Gotas. Queratitis por exposición sería, por ejemplo, en un paciente con una parálisis del séptimo par craneal. Recuerda que queda el ojo abierto, que no son capaces de cerrarlo porque se bloquea el orbicular, genera una queratitis por exposición. Y más si no tienen el signo de Bell, ¿lo recuerdan? ¿Qué hace el signo de Bell? Que el ojo se va hacia arriba y hacia afuera para proteger. Listo. Alérgicos, pantallas. Algunos lo explican desde la radiación, yo lo explico desde la disminución de la frecuencia de parpadeo. ¿Sí? Cuando estoy concentrada en una pantalla, no parpadeo con la frecuencia suficiente, por tanto genero sequedad. ¿Cuánto es lo normal? Menopausia está asociada a la edad, enfermedades posicionales del párpado, ectropión, entropión, euribléfaro, que ya las conocen, y anticonceptivos, como lo dijo la compañera. Profe, ¿cuánto es la cantidad normal que me debe de parpadear? 8 a 15 veces por minuto. En embarazo también. ¿Qué? El embarazo también, sí, claro. Y la lactancia también. ¿La tiroides pasa por ahí? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y algunas condiciones, dacroadenitis, inflamación de la glándula lagrimal principal. ¿Sí? Dacroadenitis. Inflamación de la glándula lagrimal principal. Sí. Ojo, no se confunda. Si este niño que llegó con el párpado así inflamado, pueden ser muchas cosas. O lo picó un zancudo. ¿Qué les pasa? ¿Sí? O tiene una dacroadenitis, o tiene una celulitis orbitaria preseptal. ¿Qué entienden por el término preseptal? Antes del septum. ¿Y cuál es el septum? No, espere. Acuérdense de las capas del párpado. Acuérdense de las capas del párpado. Piel, tejido celular subcutáneo, orbicular, tejido celular submuscular, tarso. De aquí para atrás viene conjuntiva. Entonces, antes del tarso, que es el septum orbitario, hay grasa. ¿Sí? ¿Sí me hice entender con la localización? Sí. Porque entonces tengo celulitis orbitaria preseptal o postseptal. ¿Cuál será más grave? ¿Cuál celulitis? Una celulitis es una inflamación de la glándula, de la grasa, perdón. Donde hay inflamación, no es itis
posibilidad de bacterias, ¿cierto? ¿Cuál es más riesgosa para un individuo? ¿La celulitis orbitaria preseptal, o sea, antes del septum, o postseptal? Post. Definitivamente post, porque está más cerca de la órbita, más riesgo de migración de microorganismos. ¿Listo? Denle nombre, denle contexto a las estructuras. Estoy hablando de... A usted le habla un oftalmólogo, no tiene una celulitis preseptal. ¿Ok? Está antes del septum orbital. Igual se va a hospitalización. La criocistitis, ¿qué es? Ahí. Inflamación del conducto lagrimal. ¿Qué? Inflamación del conducto lagrimal. Del punto lagrimal. saco lagrimal. ¿Sí? Del saco lagrimal. Sí. ¿Qué quiere decir? Que lo que llega hasta allá no sigue bajando. No baja, hay una obstrucción a ese nivel. En esa intersección entre el saco lagrimal y el tubo nasolagrimal, o el conducto nasolagrimal. ¿Cuál sería la obstrucción? Mismo moco o punto o es más estrecho. Eso puede ser por una fibrosis, el envejecimiento genera fibrosis y obstrucción de los canales. ¿Sí? Doloroso, muy doloroso porque eso se infecta. Puede llegar a salir, o sea, a hacer como otra salida hacia afuera. Ojo, esto se bloquea acá, ¿sí? Y lo que uno hace con los pacientes es póngase calor, pero no para que eso se ablande, no póngase calor para que se dilaten los puntos lagrimales o incluso el conducto nasolagrimal para que se dilate. Y luego haga masaje. ¿Se acuerdan del masaje como se los dije? Ubique el hueco. Ahí está, ubique y empiece a hacer masaje circular para bombear o para arriba o para abajo, pero que eso salga. Y poner antibióticos. ¿Sí? Pero muchas veces, como en el caso de esta señora que evidentemente le está doliendo mucho, a veces toca hacer una conjuntivodacriosistorrinostomía. Conjuntivodacriosistorrinostomía, que es generar una comunicación directa entre los puntos lagrimales y el meato nasal a través de unas cánulas, ¿sí? Para mejorar el drenamiento. El oculoplástico, que ya saben que es el oculoplástico. Listo, dacriocistocele, esto es en niños. ¿Qué es lo que habrá acá? Líquido amniótico. Esto es muy común en los bebés y las mamás llegan diciéndoles que doctora, siempre el niño lo mantiene con el ojo como encharcado, como lleno de lágrimas. Claro, tiene obstruidos los puntos lagrimales con líquido amniótico. ¿Usted qué hace, mamá? Todos los días, masaje. Y usted le enseña dónde es el masaje, qué debe sentir. Porque hay mamás que le hacen el masaje aquí. No sirve. Si no es que le hago el masaje aquí, no sirve. Tiene que ser allá donde está el saco. Ubíquelo. Y que corte las uñas, porque lo puede hacer. Por decirlo, un bebé En esto. Exacto. Por eso esto no es quirúrgico. Esto inicialmente se maneja es con masaje. Mucho masaje hasta que mejore el drenaje. Lo que hace usted es dilatar también los puntos lagrimales. Si no, toca también hacer con ¿Y usted no ve que lo dictó? Primero me había dicho, me presta la... Listo, estenosis de los puntos lagrimales. ¿De cuánto es el diámetro del punto lagrimal? 2 milímetros. Revisen que sea así y que sea permeable. Cuando usted vierte el párpado un poquito, se ve como el puntico se medio abre. Que sea permeable, revise eso, ¿listo? Pero cuando se fibrosa, miren que aquí hay como una fibrosis en el punto, ya no se ve sí, como más cerradito. Eso es lo que genera el bloqueo. Chicos, ya voy a terminar, ¿sí? Y estas son las cánulas que ponen en la conjuntivodacriosis por el corriente. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Listo? Vamos a hacer, ¿no?